tiene distintas aplicaciones. Se puede utilizar para, digamos, comparar datos, estimar datos. Nosotros, en esta clase inicial, nos vamos a abocar en la descripción de los datos. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, cuando, digamos, estudiamos ciertos fenómenos a través del análisis de datos, tres elementos. Por un lado, la población, por el otro lado la muestra, y finalmente la observación individual. La población es el conjunto de todos los datos posibles. La muestra es un conjunto de datos incluido en la población. Y cada uno de los datos es la observación individual. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando la altura de los adultos que viven en la Argentina. Entonces, aproximadamente, ¿no? Los 20 millones de alturas son la población estadística. Nuestras 40 alturas, aproximadamente, son una muestra de esa población. Y cada una de nuestras alturas es la observación individual. Bien. Generalmente, cuando nosotros tratamos de estudiar una población, en general no abordamos a toda la población completa, sino que trabajamos con una muestra que está incluida en la población. Y a partir de esa muestra tratamos de inferir lo que ocurre en la población. Bien, sigamos adelante. Todos esos datos que nosotros recolectamos para estudiar distintos escenarios, para estudiar diferentes fenómenos en el mundo de las ciencias de la salud, bueno, todos esos datos son variables. Son magnitudes sujetas al azar. Son variables precisamente porque cambian. Esos datos pueden cambiar. Son valores que pueden cambiar. Son atributos que pueden variar. Si no, serían constantes. Bueno, sigamos adelante. Bueno, hay distintos tipos de datos. Es decir, hay distintos tipos de variables. Entonces, bueno, podemos hacer una clasificación de esas diferentes variables que existen. Y vamos a ver de qué se trata. Las variables estadísticas las podemos dividir en tres grandes grupos: cualitativas, semi-cuantitativas, también llamadas ordinales, y cuantitativas. Las variables cualitativas están formadas por categorías. Y entre esas categorías no existe un orden. No podemos ordenar esas categorías de menor a mayor o de inferior a superior. Entonces, decimos que solamente tenemos una relación de pertenencia. Entonces, por ejemplo, dentro de las variables cualitativas encontramos el color de pelo: negro, rubio, castaño. Es una variable cualitativa. Son categorías que no se pueden ordenar de menor a mayor. Otro grupo de variables son las semi-cuantitativas, también llamadas ordinales. O sea, acá también tenemos categorías, pero sí las podemos ordenar de menor a mayor, de inferior a superior. Por ejemplo, los estadios de una enfermedad. O sea, el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Esas categorías tienen un orden que nosotros podemos establecer. O sea, el estadio 1 es menos avanzado que el estadio 2. Y el 3 es el estadio más avanzado de todos. Por eso decimos que en las variables semi-cuantitativas hay una relación de pertenencia, pero también hay una relación de orden. Ahora bien, en estas variables semi-cuantitativas, aunque podemos establecer una relación de menor a mayor, no podemos conocer con exactitud la diferencia que hay entre, digamos, distintas categorías. Eso sí lo podemos hacer en las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son verdaderos números. Son valores numéricos en los que puede haber relaciones de proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Ahora sí, en las variables cuantitativas podemos saber exactamente la diferencia que hay entre, digamos, dos valores. Por ejemplo, una variable cuantitativa es el número de caries. Entonces, nosotros sabemos que 4 caries es el doble que 2 caries. Eso es algo que no podemos lograr en las variables semi-cuantitativas. Esa diferencia exacta no la podemos conocer. En las cuantitativas sí. Entonces, por eso decimos que en las cuantitativas
hay una relación de pertenencia, una relación de orden y una relación de proporcionalidad también. ¿Vamos bien, chicos? ¿Van bien? Sí, sí. Bueno. Bueno. Dentro de las variables cuantitativas, tenemos dos grupos, las discretas y las continuas. En las variables cuantitativas discretas, entre dos valores consecutivos no puede haber un valor intermedio. Por ejemplo, número de hijos. Vamos a tener un hijo, dos hijos, tres hijos, pero no se pueden tener 1,3 hijos. En las variables cuantitativas continuas, por el contrario, puede haber infinitos valores entre dos valores cualesquiera. Por ejemplo, altura. Vamos a tener una altura de 1,72 m y una altura de 1,73 m. Entre 1,72 m y 1,73 m hay infinitos valores. Puede ser que no tengamos un instrumento con la sensibilidad para detectar esos infinitos valores que hay entre 1,72 y 1,73 metros. Pero teóricamente hay infinitos valores. Entonces, en las variables cuantitativas discretas vamos a encontrar todos los conteos. Número de dientes obturados, número de caries, número de camas en un hospital, número de pacientes enfermos. Y en las variables cuantitativas continuas, ahí vamos a encontrar todas esas variables que, digamos, potencialmente siempre se pueden expresar con decimales. Todas las alturas, todos los pesos, los tiempos, todas esas son variables cuantitativas continuas, las longitudes. Entonces, en las variables cuantitativas discretas sería absurdo encontrar valores con decimales. En las continuas, potencialmente podemos tener valores con decimales. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Bueno, pero yo les prometí que íbamos a hablar, en nuestra clase de hoy, de, descripción de conjuntos de datos, de descripción de la muestra. Bueno, una de las maneras, digamos, más sencillas de describir los datos, de describir a las muestras, es utilizando frecuencias y porcentajes. Y esto se puede utilizar, estas herramientas, para cualquier tipo de variable. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Comencemos con el concepto de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, entendemos por frecuencia absoluta, al número de veces que se repiten ciertas categorías o ciertos valores dentro de la muestra. Vamos a verlo con un ejemplo y lo van a entender. Se examinan a 20 sujetos, a 20 pacientes. 10 no tienen caries. 6 presentaban 2 caries. Y los restantes 4 personas tenían 3 caries. Bueno, el número de observaciones que hay dentro de la muestra es 20, ¿no? O sea, hay 20 observaciones en total, porque son 20 pacientes. Entonces, eso es lo que se conoce como el tamaño muestral y se indica con la letra N. O sea, el tamaño muestral de esta muestra es de 20. ¿Por qué? Porque hay 20 observaciones, son 20 pacientes. Bueno, entonces, la variable que estamos estudiando es número de caries, una variable cuantitativa discreta. Entonces, tenemos distintos valores. El valor 0, o sea, no tiene caries, valor 1, 2, 3 y 4 o más. Entonces, digamos, para cada uno de esos, digamos, de esas categorías, tenemos una frecuencia absoluta. Para 0 caries, la frecuencia absoluta es de 10. ¿Por qué es de 10? Porque hay 10 pacientes que no tenían caries. O sea, el suceso 0 caries se repite 10 veces, porque hay 10 pacientes que no tienen caries. Entonces, la frecuencia absoluta para este valor de 0 es 10. Bueno, y así, digamos, con el resto de los valores. La suma de todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar el tamaño muestral, que como ya les dije, en nuestro caso es 20.
Bueno, sigamos adelante. Ahora bien, cuando nosotros queremos empezar o intentar hacer comparaciones entre muestras, cuando queremos comparar frecuencias entre muestras, es importante considerar el tamaño muestral, el tamaño de la muestra. Porque, digamos, dependiendo del tamaño muestral, una categoría con la misma frecuencia absoluta puede estar más o menos representada. Por ejemplo, no es lo mismo decir 10 sujetos infectados en una población de 1000 que 10 sujetos infectados en una población de 100.000. En el primer caso, los infectados, digamos, están más representados porque la población es más chica. Entonces, para relativizar la frecuencia al tamaño muestral, utilizamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene tomando la frecuencia absoluta de la categoría o el valor correspondiente y dividiendo ese valor por el tamaño muestral. La frecuencia relativa es un estimador, es una aproximación de la probabilidad de ese suceso que nosotros estamos estudiando. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, donde la variable era el número de caries y teníamos un tamaño muestral de 20, podemos calcular la frecuencia relativa para cada valor. Entonces, ¿qué pasa con el valor de 0 caries? Habíamos dicho que la frecuencia absoluta era 10. Había 10 sujetos que no tenían caries. ¿Cuál es la frecuencia relativa para este valor? Bueno, hacemos 10 dividido 20. 20 era el tamaño muestral y obtenemos 0,5. Lo mismo hacemos para el resto de los valores. La suma de todas las frecuencias relativas tendría que dar 1. Ya, en este ejemplo didáctico da exactamente 1, pero a veces puede ocurrir por cuestiones de redondeo que no da exactamente 1. Puede dar 0,99 o 1,01, pero teóricamente, o sea, la suma de todas las frecuencias relativas da 1. Sigamos adelante. Bueno, muy bien. Si nosotros multiplicamos a la frecuencia relativa por 100, obtenemos entonces lo que se conoce como el porcentaje, o sea, cuántos sucesos con determinadas características se producen cada, digamos, 100 sucesos totales. Bueno, ¿cómo obtenemos el porcentaje? Bueno, muy fácil. Como les dije, multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Y la suma de todos los porcentajes dentro de una muestra tiene que dar 100%. Como les dije antes, a veces puede dar 99,99 o 100,001 por cuestiones de redondeo. Pero teóricamente la suma de todos los porcentajes tendría que dar 100. Muy bien. Sigamos adelante. Bueno. Supongamos ahora que nosotros pretendemos describir variables cuantitativas, específicamente para variables cuantitativas. Bueno, nosotros podemos utilizar, digamos, frecuencias, vamos a hacer una descripción por frecuencia absoluta, relativa, porcentaje, pero también podemos utilizar lo que se conocen como parámetros descriptivos o medidas descriptivas. Son números, son valores que nos permiten caracterizar a la muestra. Vamos a ver de qué se trata esto. Dentro de los parámetros descriptivos tenemos los de posición por un lado, o centrales, y los de dispersión por el otro. Los valores de posición son valores representativos, que tratan de representar ese conjunto. O sea, nosotros tenemos un conjunto de datos, un conjunto de alturas, por ejemplo, y necesitamos un representante de todos esos datos. Bueno, para eso podemos encontrar, podemos estimar estas medidas de posición o centrales como la media. En este curso... Sí, un segundo, que redondeo y ya va. ¿Los parámetros descriptivos únicamente es para las variables cuantitativas?
Sí, sí. Ah, ok, Estos que estamos viendo, sí, es para variables cuantitativas. Sí, lo que estamos presentando ahora es para variables cuantitativas. Bien. Bueno, como les decía, dentro de los parámetros descriptivos de posición está la media, que es un parámetro de posición clásico, y le estaba diciendo, en este curso, media aritmética y promedio son todos sinónimos, es lo mismo. Es decir, media aritmética, promedio o media es sinónimo. Bueno, sigamos adelante. Por otro lado, como les decía, están los parámetros o las medidas de dispersión. ¿De qué se trata esto? Bueno, las medidas de dispersión nos van a ayudar a, digamos, analizar la variabilidad de los datos. Dentro de las medidas de dispersión encontramos, por ejemplo, a la desviación estándar. ¿Qué es la dispersión? Bueno, la dispersión la podemos pensar como, digamos, un sinónimo de heterogeneidad, como un sinónimo de variabilidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando los datos son muy diferentes entre sí, decimos que hay más variabilidad, o sea, varían más entre sí. Hay más heterogeneidad. Bueno, entonces por eso tienen una mayor dispersión. Si los datos son muy parecidos entre sí, bueno, hay menos heterogeneidad, hay menos variabilidad y por eso decimos que hay menos dispersión. Específicamente, la desviación estándar nos ayuda a analizar la dispersión de los datos alrededor de la media. Mientras mayor es la dispersión de los datos, mayor en general es la desviación estándar. Mayor dispersión, mayor desviación estándar. Bueno, sí. Tengo una consulta. Menor variabilidad, menor heterogéneo, ¿cómo era? Sí, a ver, tratemos de pensarlo, tratemos de razonarlo. Variabilidad, heterogeneidad y dispersión son sinónimos. O sea, imagínate como sinónimos. Variabilidad, heterogeneidad y dispersión. Entonces, si los datos son muy diferentes entre sí, son muy distintos entre sí, hay más variabilidad, más heterogeneidad y más dispersión. Ah, ok. Listo, gracias. De nada. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a tratar de que quede todavía más claro. Bueno, como les estaba por decir, tanto la media como la desviación estándar se pueden, digamos, obtener a partir de fórmulas específicas. A la media muestral, a la media que nosotros, digamos, podemos calcular dentro de una muestra, la anotamos así, como una X con una barrita arriba. ¿Y cómo se calcula la media? Bueno, seguramente esto ustedes ya lo saben. Se suman todos los valores y se divide por el número de valores en la muestra. ¿Cómo es el símbolo de sumatoria en matemáticas? Bueno, es esta letra sigma mayúscula. O sea, esto significa sumatoria. Sumatoria de X, es decir, sumatoria de todos los valores, de todos los X que hay en la muestra, dividido N, que ya habíamos dicho, que N es el tamaño muestral. Bueno, la desviación estándar también, bueno, se puede obtener a partir de una fórmula. La desviación estándar la podemos notar como DE, como DS o SD, y es esta fórmula que ustedes tienen acá, y cuyo, digamos, desarrollo pueden ver con más detalle en la bibliografía que les hemos recomendado, ¿no? No vamos a profundizar acá en esta clase en el desarrollo de esta fórmula de desvío estándar. Vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender el concepto, para tratar de entender la medida conceptualmente. Bueno, miren acá, este es un ejemplo para comparar. Tenemos una muestra 1 y tenemos una muestra 2. En la muestra 1 tenemos estos valores y en la muestra 2 tenemos estos otros. En las dos muestras, la media es igual.
el promedio es igual. En la muestra 1 vale 122 y en la muestra 2 vale también 122. Pero les hago una pregunta, sin hacer cuentas. ¿Creen que el valor del desvío estándar va a ser igual en ambas muestras? No. Muy bien, no. ¿En dónde creen que va a ser mayor el valor del desvío estándar? En la muestra 2. Muy bien, en la 2. ¿Por qué? Porque en la 2 hay una mayor heterogeneidad, una mayor variabilidad y por consiguiente una mayor dispersión de los datos. Y por eso, como hay mayor dispersión, el desvío estándar es mayor. Muy bien. Bueno. Bueno, hay otros parámetros descriptivos, hay otros parámetros descriptivos de posición, hay otros parámetros descriptivos de dispersión. Vamos a ver algunos otros parámetros descriptivos de posición primero. Acá encontramos a la moda y la mediana. O sea, habíamos dicho que la media era un parámetro de posición, pero hay otros parámetros de posición, como la moda y la mediana. La moda es el valor más frecuente dentro de la muestra, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Esa es la moda. Acuérdense, lo que está de moda, lo que la mayor cantidad de gente usa. Entonces, dentro de esta muestra, el valor que se repite más veces es el valor 2. Por eso decimos que 2 es la moda, porque tiene la mayor frecuencia absoluta. Moda a veces lo van a encontrar en algunos libros, en la literatura, como modo, es otra manera de llamar. Bueno, muy bien. Otro parámetro descriptivo de posición es la mediana. ¿Quién es la mediana? ¿Cómo encontramos la mediana? Bueno, la mediana es el valor que divide el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en dos partes. ¿Cómo se obtiene? Bueno, para obtener la mediana, nosotros tenemos que ordenar los datos de la muestra de menor a mayor, como estamos viendo acá. El más chico es 1 y el más grande es 120. El valor que queda en el medio, esa es la mediana. Entonces, acá en este caso, la mediana es 35. ¿Por qué? Porque hay dos valores más chicos y dos valores más grandes. Bien. Muy bien. Hay casos particulares para encontrar la mediana que ustedes pueden ver, digamos, repasando también en la literatura, en la bibliografía. Pero esta es, digamos, la definición básica y un ejemplo de cómo hallarla. Bueno, y también vamos a encontrar otros parámetros descriptivos de dispersión. Dentro de otros parámetros descriptivos de dispersión está, digamos, lo que se conoce como el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la muestra. Entonces, supongamos, tenemos esta muestra. ¿Quién es el máximo? El máximo es 12, o sea, el valor más grande. Y el mínimo es 1. Entonces, el rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo, es 11. Entonces, uno también puede pensar de la siguiente manera: mientras mayor es el rango, o sea, mientras mayor es la diferencia entre el máximo y el mínimo, mayor es la dispersión de los datos. Bueno. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Alguna duda, algo para comentar? No, se entiende bien. Muy bien, chicos. Profe, cuanto mayor es el rango, mayor es la dispersión. Sí, en general podés hacer esa suposición. Sí, Okay. Bueno, vamos a hacer así, chicos, entonces. Los que se conectaron después, les repito, les digo lo que dije antes. Para registrar el presente, coloquen apellido y nombre dentro del chat. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos, 5 nada más,
para, digamos, descansar un poquito los ojos y después vamos a seguir con la teórica. ¿Está bien? 5 minutitos, pero 5 de verdad. Y después seguimos. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Dale. Bueno, muy bien.